Jóvenes, bienvenidos nuevamente a una cápsula juvenil. Bendiciones para todos. Es una tremenda bendición el poder compartir con ustedes un pensamiento, una porción de la palabra del Señor Jesucristo, de lo que Él quiere hablar a través de su palabra, por medio de esta reflexión, por medio de este pensamiento. Te pido, joven, de que abras tu corazón, abre tu mente, abre tu entendimiento para poder comprender lo que el Señor quiere hablarnos en este día. Yo quiero que tú me acompañes a un pasaje bíblico en la carta a los Romanos, en el capítulo 12 y el versículo 3. Y dice así en el nombre poderoso del Señor Jesús. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí donde estás, yo quiero de que tú cierres tus ojos. Vamos a elevar una pequeña oración para que el Señor Jesucristo pueda darnos el entendimiento para poder tener la comprensión de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Padre Santo, poder ver nuevamente esta cápsula juvenil, Señor. Te pido, Padre, de que nos ayudes, Señor, de que tú abras nuestro entendimiento, de que tú abras nuestro corazón para poder comprender tu palabra, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor Jesús, abre nuestro corazón. Bendito eres, Padre Santo. Amén y amén. Muy bien, nosotros leíamos este versículo y no sé si ustedes pudieron captar una palabra clave. No está dentro del versículo, pero allí mismo en el versículo nos da una palabra, nos da una cualidad que tenemos que tener nosotros los seres humanos, ¿verdad? Tal vez ustedes no comprendan, pero es lo que Dios me hizo sentir a mí leyendo esta porción de la palabra cuando la estaba meditando, y se me vino a la mente esta palabra, humildad. Y para poder tener una mayor comprensión, quiero que volvamos a leer nuevamente el versículo. Acompáñame, y dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Habla de nosotros mismos, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora ustedes preguntarán, ¿pero por qué la palabra humildad? Pero aquí dice de que nosotros no tenemos de tener más alto concepto de nosotros mismos. Y por eso es que recalco que viene la palabra humildad. Pero, ¿qué significa humildad realmente? Tal vez ustedes podrían meditar y cada uno podría dar un concepto diferente. Y el que yo les puedo dar es de que ser humilde no se necesita tener un nivel más alto de sí mismo, sino de pensar nosotros mismos con cordura, como dice su palabra, ¿verdad? En este versículo. Mucha gente confunde la palabra humildad con pobreza. No sé, yo por lo que he escuchado, han habido personas de que hablan, es que esa familia es humilde. Pero si nosotros profundizamos verdaderamente lo que significa la palabra humildad, ya lo entendemos de otro punto de vista. La palabra humildad no significa pobreza, como mucha gente lo tiene
lo tiene en mente, ¿verdad? Pero realmente no significa pobreza, sino que la palabra humildad es una cualidad de la que nosotros los seres humanos debemos de tener en nuestra vida. Porque si ustedes recuerdan la vida del Señor Jesucristo, bueno, para los que vieron esta película de La Pasión de Cristo, ustedes se pudieron haber dado cuenta cómo el Señor Jesucristo hablaba, cómo se comportaba. Él era humilde. En realidad la palabra humildad significa sencillez y es una de las cualidades que los seres humanos no tenemos, o quizá tenemos, pero está por ahí guardadita, ¿verdad? Que nosotros a veces no la sacamos. Y como dice su palabra, nosotros debemos de ser humildes, sino que a veces confundimos las cosas y tratamos de humillar a la gente con muchas cosas, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo nos habla por medio de su palabra, por medio de este versículo, de que no tenemos que tener un alto concepto de nosotros mismos, sino de pensar de sí mismos, o sea, de nosotros mismos, con cordura. Entonces, hay unas cositas que dicen que se deja de ser humilde cuando la persona no acepta a los que son diferentes a él o a ella. Un ejemplo claro podría ser de que, por ejemplo, una persona no se viste bien, o podríamos decir una persona quizá de escasos recursos, no tiene la ropa adecuada para poder presentarse, ¿qué le digo?, a una cena o cualquier otro ejemplo, ¿verdad? Entonces ya venimos nosotros, como seres humanos que somos, venimos a humillar o venimos a criticar y decimos, ¿por qué se viste así? ¿Por qué hace esto? ¿O por qué está hablando de esa manera? Realmente nosotros tenemos ese problemita de juzgar a veces a las demás personas sin nosotros saber. Sabiendo, esas mismas personas teniendo el concepto de lo que realmente es humildad, no es ser, que les digo, altanero en el sentido de venir. Si nosotros, otro ejemplo podría ser si nosotros tenemos un talento, que le digo, tal vez yo tengo el talento de cantar, otra persona puede tener el talento de cantar, tocar batería, tocar esto, hacer lo demás, y entonces venga esa persona y se acerque a ti y te diga, ¿y tú qué puedes hacer con los instrumentos? ¿Cuál es tu talento? Ah, yo solo puedo cantar. Y entonces viene la otra persona y podría decir, fíjate que yo sé cantar, fíjate que yo sé hacer esto. O sea, a veces las personas tratan de humillar a las demás personas, ¿verdad? Incluso ustedes podrían dar testimonio de sí mismos de que más de algún momento ustedes han pasado alguna humillación. No precisamente de esto de ya sean los instrumentos o de los talentos, sino que más de alguna cosa, ¿verdad? Entonces, también se deja de ser humilde cuando nosotros ofrecemos ayuda a cambio de favores personales, y eso no debe de ser así. Pero aquí viene la pregunta del millón, ¿verdad? Y podemos decir, ¿cómo nosotros como cristianos podemos desarrollar la humildad? Aquí ya entramos a un término espiritual, por decir así. ¿Cómo nosotros podemos tener la humildad que tuvo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Nosotros podríamos desarrollar nuestra humildad
reconociendo nuestras debilidades, reconociendo nuestras límites, renunciar. Esa es una de las primeras cualidades que nosotros debemos de tener para desarrollar la humildad, es renunciar a todo pensamiento, palabra, acción o soberbia en nuestras vidas. Es cuando nosotros queremos sentirnos superior a los demás, cosa que no debe de ser así en la vida del cristiano, porque si no, ¿qué testimonio estaríamos dando nosotros? No estaríamos dando ningún testimonio bueno, ¿verdad? Entonces, también podemos nosotros apreciar a las personas a pesar de ser diferentes. Era el ejemplo que yo les daba de una persona que tal vez no tiene los recursos financieros para poder vestirse bien, quizá para poder vestirse de saco y corbata. Es más, nosotros debemos apreciar a las personas tanto de su forma de vestir como tanto de su forma de actuar, de su forma de hablar. Nosotros debemos no compararnos, no hay que confundir esto, no hay que compararse, sino ponernos en el lugar de la persona, ¿verdad? También nosotros debemos de ser transparentes, ser honestos con nosotros mismos y también con los demás. También podríamos definir que debemos de ser agradecidos con aquellos que nos ayudan a ser mejores cada día, ¿verdad? Entonces, ya habiendo entendido lo que es la humildad, qué es lo que nos aleja, cómo podemos desarrollar la humildad, también vienen lo que son los resultados. Y aquí yo les voy a decir algunas citas con las que nosotros nos podemos respaldar si nosotros logramos a tener humildad. ¿Cuáles son estos resultados? Y uno de ellos es la honra. Y podemos leer en Proverbios capítulo 15 y versículo 33. Y dice así: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra procede la humildad. Entonces, nosotros, si tenemos humildad, vamos a tener honra, como dice su palabra. Si nosotros tenemos a Jehová, es enseñanza de sabiduría. También nosotros, otro resultado puede ser las riquezas, la honra y la vida, como lo dice en el libro de Proverbios, igualmente en el capítulo 22 y versículo 4. Dice así: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Así que nosotros vamos a tener vida, vamos a tener honra, vamos a tener riquezas. Estos son los resultados de la humildad. Uno de ellos también es tener la gracia, ¿verdad? Entonces, hay que verlo desde este punto de vista. Que no por ser nosotros tratar de ser humildes, tener nosotros algún beneficio como estos, como riqueza, como honra. No hay que hacerlos con ese fin, sino que de verdad, si nosotros sentimos, ¿verdad?, ser humildes con las demás personas, vamos a tener estos resultados, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, era una persona muy sencilla, era una persona muy humilde, que le hablaba a todos, ¿verdad? Le hablaba a todos, ¿verdad? Iba a predicar con los discípulos. De verdad que era una persona muy, muy humilde y muy sencilla.
y nosotros debemos de buscar la perfección en Él, así como Él fue. Debemos de ser humildes y sencillos, igual que como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero leerles una conclusión para poder terminar, y esta dice así: solo las personas nobles son humildes. Ellos reconocen su posición como hijos de Dios, así que no buscan promocionarse ni hacer gala de sus virtudes, sino que su único interés es servir a Dios. Entonces nosotros debemos de ser humildes, ¿verdad? No buscando una posición alta, no tener un concepto mejor que el de los demás, sino que debemos de nosotros tener esa sencillez en nuestro corazón. Y para eso quiero invitarte a que puedas hacer una oración conmigo en este momento, para que nosotros podamos decirle al Señor en qué hemos fallado, decirle al Señor Jesús en qué hemos sido arrogantes con los demás. Yo creo que este es el momento para que nosotros podamos recapacitar y podamos reflexionar qué es lo que hemos hecho mal con las demás personas. Cierra tus ojos ahí donde estás y eleva una oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora, Padre, te pido, Señor, gracias primeramente, Señor Jesús, por esta palabra, Padre Santo, que tú has hablado a nuestras vidas, Señor Jesús. Te pido, Padre, que así como nosotros la hemos escuchado, Señor, que se atesore en nuestro corazón, Padre Santo, el concepto verdadero que es humildad, Señor Jesús. Así como pudimos leer, Señor Jesucristo, de que no tenemos que tener concepto de nosotros mismos por tener un puesto alto, por querer ser mejor que los demás, sino que nosotros debemos de ser humildes igual a ti, a como tú lo fuiste cuando estuviste aquí en la tierra. Por eso, Señor Jesús, yo te pido en esta hora perdón primeramente, Señor Jesús, si te hemos fallado a ti y si le hemos fallado a algunas personas que tal vez tratamos de pisotearlas, tal vez tratamos de humillarlas, Señor Jesús. Te pedimos en esta hora que tú perdones, Señor Jesús, nuestro corazón. Tal vez no lo hablamos, Señor, pero quizá en nuestro corazón dijimos cosas vanas, Señor, cosas que no agradan, Padre, o que dañan a las demás personas con tan solo nuestro pensamiento, Señor Jesús. Te pido, Señor, que todo eso tú lo limpies y lo saques de mi corazón, y que yo pueda ser una persona renovada, limpia y humilde con las personas y contigo primeramente, Señor Jesús. En el nombre poderoso, amén y amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga.